Es un sermón muy bonito que Jesús predicó y compartió, donde hace muchas comparaciones. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Permítame, le leo. Mateo capítulo 6, verso 31 dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Verso 32, los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, me gusta esta expresión, porque compara algo y le dice, más bien busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas que venía mencionando antes les serán añadidas. Y el verso 34 dice, por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cada día trae su propio afán. Ayer, ¿qué clima teníamos ayer? Un calor bien interesante, ¿cierto? Como para ir a elevar cometas con los chicos de Ruta Generacional. Y allá tuvimos un buen clima para elevar cometas. ¿Y qué clima tenemos hoy? Un clima como para estar en la iglesia, en la casa de Dios, ¿cierto? Cada día trae su propio afán. Si usted, según el día de ayer, se hubiera preparado para hoy, se hubiera traído otra pinta, ¿no? Supongamos, algo para el calor, y viene y está lloviendo, no trajo paraguas. Entonces, si hoy usted se preocupa por mañana, entonces va a cargar paraguas y un chompo y mañana vuelve y hace calor. Cada día trae su propio afán. Estas palabras de Jesús que nos habla en este sermón nos centran o nos ubican para pensar en algo que es muy importante, en algo prioritario. Y de cierta manera nos permiten ver, o que se quite de nuestros ojos el velo que no nos deja ver, claramente que todas aquellas cosas materiales que el mundo también busca, y que a veces, hay otra versión que dice, dominan la mente de los que no aman a Dios, que ocupan la mayor cantidad de su energía en aquellos que no aman a Dios. O sea, es algo normal preocuparse por esas cosas, ¿sí? Es algo natural, humano. Pero Jesús viene y nos revela algo y nos dice algo muy interesante, que debemos priorizar el reino de Dios y su justicia. Ahora usted se pregunta, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? La misma palabra nos va a ir hablando. Jesús, y ojo acá, Jesús no está diciendo que no trabajemos. Cuando Él dice no se afanen, no quiere decir relájese, váyase para su casita, acuéstese, que allá le va a llegar lo que usted necesita. No. Dice que también nos debemos preparar el estudio, algún estudio adicional, aprender un arte, ¿sí? Debemos ahorrar, saber administrar los recursos. Eso implica, o digamos que eso no está implícito en el hecho de que no nos preocupemos, está en algo interno, una actitud, pero externamente debemos seguir actuando. Porque esto puede ser malinterpretado por alguien y decir, no, ahí dice, no se afanen, no se preocupen, voy para mi casita, voy a seguir allá esperando que llegue la provisión. Hay en este pasaje un versículo que se encarga de traer como ese punto de apoyo para equilibrar la balanza y que nos permite entender mejor qué es lo que Jesús nos quiere transmitir. Vamos a Mateo 6, 24, vamos a regresarnos unos versículos atrás. Mateo 6, 24. Dice de la siguiente manera: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro,
o querrá mucho al uno y despreciará al otro. Y nos dice a nosotros, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hay un compañero, un amigo mío, que estaba en Bucaramanga y tenía 2 trabajos. De día trabajaba en un concesionario de carros, hacía pruebas de ruta, o sea, verificaba el funcionamiento de los carros del taller. Y de noche era como un conductor elegido para una empresa que llamaba, por ejemplo, a alguien que estaba tomado y lo llamaba, mire, una persona que está ebria y necesito que lo lleve hasta la casa. Entonces esa empresa se encargaba de hacer ese servicio y el horario de esa empresa pues obviamente es en las noches, casi que en la madrugada. Resulta que él llegó a un ritmo de trabajo en el que el cansancio o el agotamiento de trabajar en las noches hizo que una vez se quedara dormido dentro de un carro en el trabajo de día. Afortunadamente se quedó dormido dentro del taller y el carro estaba quieto, pero se quedó dormido. El jefe lo despertó y le dijo, tiene que tomar una decisión, o trabaja de noche o trabaja de día, pero no puede hacer las 2 cosas porque está poniendo en peligro su vida. No podemos servir a 2 señores a la vez, o a Dios o a las riquezas. Y a veces uno no se da cuenta en qué momento le está sirviendo a las riquezas, porque el mismo afán de este mundo es el que lo lleva a uno a entrar en ese ciclo. En este punto, donde nos habla de esta comparación, es donde se equilibra la balanza. Si servimos a Dios, a su reino y su justicia, las cosas materiales que obviamente, y ahí la Biblia lo dice, Dios sabe que ustedes tienen necesidad de eso, esas cosas van a ser añadidas. Porque Dios es quien lo hace, Dios conoce todo, Dios sabe sus necesidades. A veces nosotros pedimos algo que no necesitamos y no lo recibimos porque Dios sabe que lo que necesitamos es otra cosa, o que eso que estamos pidiendo no lo necesitamos. Esto no significa que menospreciemos las cosas materiales. Entonces, si yo tengo un vehículo, entonces yo no lo voy a cuidar, no le cambio el aceite, no lo lavo, no lo limpio, sino que lo llevo así de un lado a otro hasta que se funde el motor. No, las cosas materiales tienen un lugar, pero ese lugar nunca puede ser el que debe ocupar Dios en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Las cosas que Dios nos dice acá, las cosas de su reino, su justicia, por encima de las cosas materiales. Jesús en estos versículos de ese capítulo 6 nos plantea 3 comparaciones o 3 ejemplos que nos van a permitir, como Jesús siempre lo hizo de una manera muy didáctica, ver su enseñanza y que la podamos entender mejor. Vamos a analizar esos 3 ejemplos donde Dios nos plantea y nos permite ampliar el fundamento de por qué es más importante buscar el reino de Dios y su justicia. Regresemos nuevamente atrás, ahora vamos a Mateo 6:25. Vamos a leerlo en Reina Valera, Mateo 6:25. Permítame le leo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dijo Jesús. Hay quienes desgastan y pierden su vida día tras día buscando el alimento. Solamente viven en función de conseguir el sustento, su alimento. Y lo hacen porque no han entendido que el precio o el valor de la vida es mucho más que el alimento. Usted puede decir, no, es que yo sin comer no puedo vivir. Mentira. Jesús nos dio un ejemplo claro de que humanamente se puede hacer un ayuno de 40 días. Obviamente usted no lo puede hacer de un día para otro, debe tener una preparación, debe ir empezando por un ayuno de un día por lo menos, de 3 días, 7 días, 21 días y así hasta que usted logre llegar a ese punto. Más allá de esos 40 días yo considero que no es sano.
y que es peligroso. Pero el alimento, dijo Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Entonces ahí Jesús nos demuestra y nos refuerza que la vida es mucho más que el alimento. Y que el cuerpo es mucho más que el vestido. Una vez vinimos a la iglesia y mi esposa quería comer algo específico, una comida específica en un sitio específico. Fue un miércoles de un BEA, ¿cierto, amor? Y pues ese día no teníamos, digamos que, el recurso necesario para hacer eso. Pero ella me lo dijo y oró. Y finalizamos y ya íbamos a ir para la casa cuando alguien se nos acerca y nos dice, pastor, mire, tenga aquí para que vaya y coma. Y no le dijimos a nadie, eso solo fue entre Dios y nosotros. Y ese mismo día Dios envió una persona única exclusivamente para que nos diera, y eso fuimos, hicimos lo que. Entonces mire cómo Dios, cuando venimos a la casa a servir, porque ese miércoles es un miércoles de BEA, venimos a servir a Dios, Él se encargó de que ese anhelo de mi esposa, y Dios consiente mucho a mi esposa, se lo concediera. ¿Estábamos en la casa haciendo nada, viendo televisión? No, estábamos en la casa de Dios sirviendo. Dele un aplauso a Dios, porque Dios es un Dios muy amoroso. Listo, vamos a ver los 3 ejemplos en los que Jesús nos explica y nos recuerda y nos refuerza por qué es mejor buscar primeramente el reino de Dios. Verso 26 de Mateo 6, se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Él nos dice algo, dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta, hágase usted esa pregunta, ¿no valgo yo mucho más que ellas? Pregúntese usted, ¿no valgo yo mucho más que las aves? Resulta que me puse a investigar, pastor me puso una tarea y yo me puse a investigar, y hay una especie que viaja desde Canadá y Estados Unidos hasta Centro y Suramérica, llegan hasta Brasil, buscan los bosques andinos para pasar el invierno. Ellas, su zona reproductiva es Norteamérica, y bajan a vacacionar aquí porque saben que Colombia y estas es más barato, ¿sí? El Airbnb de Colombia, para esas fechas el costo baja, ¿sí? ¿Cuánto cree que recorren estos pajaritos de norte a Suramérica? 5.000 kilómetros aproximadamente. Imagínense hacer semejante viaje. Son unos pajaritos de este tamaño, 13 centímetros. El nombre coloquial es reinita de Canadá. Son como con el pechito amarillo, tienen un collarcito negro, son muy bonitos, reinita de Canadá. Y ellos hacen semejante viaje porque Dios aquí, ¿qué les tiene? La provisión, el alimento, los arrozales del Zulia y norte de Santander. Imagínense, ¿quién les dijo a ellos? Bajen más o menos de septiembre, octubre, bajen, que allá les tengo su provisión. Dios, y ellos saben, bajan y saben que aquí tienen durante su invierno esa provisión. Y esas avecitas pequeñitas hacen ese viaje tan largo porque confían en la palabra de un Dios que provee. Amén. ¿Quién les dio esa información? La respuesta es obvia. Dios puso en su conocimiento el saber que si viajan hacia acá van a encontrar esa provisión necesaria. Dios cuida de ellos, de los animalitos. Ahora observemos algo importante. Estas avecillas se movilizan varios días en ese recorrido, dejan la comodidad de su territorio donde conocen, donde crecieron, ¿sí?, para ir a buscar la provisión. Dejan sus nidos y Dios ya tiene dispuestos para ellos el alimento, no solo para ellos, sino para sus crías, ¿sí? Dios se encarga de cada detalle.
Ahora, si lo hace con las aves, con los animales, ¿recuerdan la pregunta de ahorita? ¿No soy yo, no valgo yo más que esos animalitos? Si Dios cuida de ellos, ¿no va a cuidar de nosotros? Aquí hay quienes de pronto puedan malinterpretar el texto, y vuelvo y repito, y se puedan quedar en su casa esperando. No, es que a la palabra dice, yo no me voy a afanar, yo no me voy a preocupar, que iba a esperar a que llegue. No es así. El desplazamiento de las aves desde Norteamérica hasta acá implica un esfuerzo físico, una logística, porque ellas viajan de una manera específica para poder cortar las corrientes de viento. Ellas hacen algo, ellas hacen lo que saben hacer, volar y desplazarse. Y Dios se encarga de hacer lo que Él sabe hacer. Si usted tiene un don, si usted tiene un talento y no lo está poniendo a funcionar, ¿cómo espera que llegue la provisión? Si usted sabe hacer algo, puede ser un don en la iglesia y no lo ha puesto a servir, o puede ser un talento o un arte que está en sus manos y no lo ha puesto a funcionar. ¿Cómo espera usted que la provisión llegue? Que Dios cumpla su palabra si usted no pone de su parte. Entonces, ojo acá, los pajaritos no se quedan allá arriba esperando que le llegue la provisión. Ellos se desplazan y bajan, hacen lo que ellos saben hacer y Dios retribuye ese esfuerzo con la provisión y cumpliendo su palabra. Vuelve y pregunta, ¿no valemos nosotros mucho más que esas aves? La preocupación que muchas personas tenemos a veces por las cosas materiales está como incrustada, está arraigada en algo que si no logramos tener esa identidad o reconocer el valor que tenemos ante Dios, por eso entonces nos preocupamos más por las cosas materiales, porque se nos olvida o porque no sabemos, puede que alguien no lo sepa, que para Dios valemos mucho. Si usted empieza a reconocer en su vida que usted para Dios tiene un valor muy alto y a entender estas promesas que Dios ha dejado en su palabra, usted va a empezar a prestarle un poquito menos de su preocupación, a ir reduciendo el nivel de preocupación sobre esas cosas materiales y se va a empezar a preocupar por las que de verdad debería preocuparse. Y usted se va a dar cuenta que la provisión y la respuesta de Dios va a encargarse de suplir esas necesidades que Dios ya sabe que usted y yo tenemos. Amén. Vamos a ver el segundo ejemplo, la segunda ilustración que usa Jesús en este sermón para reforzar ese principio. Si usted lee Reina Valera en el Mateo 6:27, va a decir algo específico. Sí, permítame leerlo. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Reina Valera. Si yo lo leo en otras versiones, nos habla de otra cosa, pero es similar. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién en su lecho de muerte, por más que haga fuerza, no puede extender y alargar su vida? O la persona que, como lo dice Reina Valera, por más que se esfuerce, añadir un codo, ¿cuántos es en centímetros, pastor? 30 centímetros. En Colombia hay una persona, no sé si usted la ha escuchado, no lo voy a nombrar, voy a describir qué hace. Crea contenido para internet, es muy polémico, es tatuado, es famoso por hacer cosas que no son muy chéveres, pero él decidió invertir una gran cantidad de dinero para alargarse las piernas. Cristian, ¿sabe cuánto cambió de temperatura él con esa suma de dinero? ¿Qué dije yo? Temperatura. De estatura, perdón, cambié de variable.
7 centímetros aproximadamente, ¿cierto? De 1,77 a 1,85. Yo mido 1,82. Pero el sufrimiento que él mismo ha compartido es terrible. A él le tuvieron que partir los huesos para que alargárselos, que el mismo hueso vaya soldando. Y él se afanó mucho por su estatura y hizo algo. Desembolsó una gran suma de dinero y puso en riesgo su vida por algo que muchos otros lo han sabido aprovechar. Mire, por ejemplo, para mí la estatura en la casa de mis papás, donde vivía, era un peligro, porque mi abuelo, el que la construyó, era mucho más bajito. Yo digo que la casa del pastor a mí me enseñó humildad, porque cada vez que iba a atravesar el umbral de una puerta tenía que agachar la cabeza. Si yo no la agachaba, me pegaba. O si en el momento que porque ya era instintivo, ¿no? Yo iba a cruzar el umbral y bajaba la puerta. Si a mí me llamaban mientras cruzaba el umbral y volteaba, pues me golpeaba. Una mañana, un domingo, en que yo fui al baño, cuando me paré del baño, me pegué me daba por acá el umbral y volví, caí hacia atrás. Me dio una rabia, y entonces fui hasta la habitación de mis papás y le dije, papá, ¿puedo tumbar el dintel y mi papá todo dormido? Sí. Mi papá al rato se despierta escuchando unos martillazos en la pared, ¡ta! Ah, ya sé qué fue lo que me dijo. Yo, el umbral de la puerta del baño ya no está a la misma altura que se creó inicialmente. Yo a martillo ese domingo lo volé. No se ve bonito, pero ya no me pego en la cabeza. Muchos se afanan por su condición física, por su color de piel, por su estatura, ¿sí? Por su peso, por algunas cosas que de pronto en su genética, por más que usted se afane, no las va a poder modificar. Si usted entiende que Dios lo diseñó perfecto, hermoso y bonito, usted no va a tener que afanarse por cambiar primero su aspecto físico y segundo, algo que quiero resaltar acá. Muchas veces ese afán por esas cosas que no puedo cambiar en mí me enferman. Terminan acortando mi vida. En vez de usted poderla extender, lo que va a hacer es recortar su esperanza de vida. Hay una doctora médico especializada en psiquiatría, se llama Marian Rojas Estapé. ¿Usted la ha escuchado? ¿Ha visto algún video de ella? Ella es hija y nieta de psiquiatra. ¿Qué implica eso? Yo soy ingeniero, hijo de ingeniero, nieto de carpintero. ¿Y qué hay en mis manos? En mis manos hay un arte por hacer cosas, por construir, por desarmar, por volver a armar, así sobren tornillos. Entonces, eso que le transmiten a uno, ese conocimiento tiene un peso un poquito mayor. Entonces, ella es hija y nieta de psiquiatras y ella decidió seguir esa carrera. Dice que el cortisol, ¿ha escuchado usted el cortisol? Es la hormona que segrega nuestro cuerpo cuando está sometida a momentos de amenaza o de alerta, ¿sí? O sea, es algo que el cuerpo segrega para esos momentos específicos y ayuda a enfrentar desafíos, a hacer algo que usted normalmente no haría en una condición normal. Por ejemplo, he escuchado de que una mamita logró levantar un carro para sacar a su hijo de un accidente, ¿sí? Una fuerza sobrenatural en esos pocos segundos gracias a esa hormona, el cortisol. Pero resulta que cuando ese cortisol lo generamos de manera constante, terminamos afectando nuestro cuerpo. Y eso es lo que genera en nosotros el afán excesivo, que se convierte en estrés. Y si ese estrés, esa carga, porque eso es estrés en inglés, es carga. La teacher de inglés por aquí me corre. Estrés en inglés, ¿qué es?
Es una carga adicional, una carga adicional. Fuera de las que usted ya tiene normalmente, usted internamente se pone más cargas afanándose, estresándose. Usted está obligando su cuerpo a generar esa hormona de manera innecesaria. Y aquí nos habla de nuestro aspecto físico, de nuestra condición física. Si nosotros afanándonos lo que hacemos es dañar nuestro cuerpo, Jesús nos está diciendo, no se afane, yo sé de qué usted tiene necesidad. Más bien, ocupe su mente en qué, el reino de Dios y su justicia. Dele un aplauso a Dios, por favor. Y finalmente, vamos a ver el tercer ejemplo o ilustración que Jesús usa para entender este principio. Está en el versículo del 28 al 30. Mateo 6, del 28 al 30. Permítame, y yo se lo leo aquí en Nueva Versión Internacional. Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el mismo Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Entonces aquí viene un pequeño coscorrón. Hombres de poca fe. Me interesa esa expresión, o sea, me causa curiosidad, porque no dice que dice hombres sin fe, no. Hombres de poca fe. O sea que esos que se preocupan más por el vestido y por la apariencia, entran dentro del grupo de hombres de poca fe. El vestido es una labor nuestra. Hay una comunidad en Estados Unidos, los Amish, que ellos mismos confeccionan su ropa. ¿Sí? Nosotros vivimos en una cultura en la que la compramos. Yo tuve el privilegio de que mi primer pinta me la hizo mi abuelita, mi nonita, ¿cierto? Ya se perdió de pronto esa costumbre de la confección de tejer y eso, pero todavía para mí los regalos en los que usted hizo algo tienen un valor mayor a que cuando se compra algo. Y mi esposa lo sabe y por eso hace cositas que a mí me gustan mucho. Y mis amigos. La vestimenta es una labor nuestra. Es el poder tener la libertad de vestirnos dignamente, con decoro, de acuerdo a nuestra capacidad económica. ¿Por qué digo esto? Yo ya había visto este tema y lo traemos a colación. ¿Usted ha escuchado los dandies del Congo? ¿Ha escuchado eso? Los dandies. Por favor, Steven, mientras voy comentando, búsqueme en internet y publique una foto de los dandies del Congo. Resulta que ellos fueron y prestaron servicio militar y tuvieron contacto con la cultura occidental en Francia. Y en Francia se maneja alta costura y ellos se empezaron a darse cuenta que ese tipo de ropa le daba el estatus a esas personas. Entonces, al apropiarse de la vestimenta, querían también demostrar ese estatus. Yo digo que a las personas de tez negra, todo les luce. Todo se les ve bonito. Mire, imagínese este de acá. Ese negrito con esa pinta rosada se ve. Yo me la llego a poner y doy lástima. Pero ellos se la ponen, lo que sea que se pongan, y se ve bien. Pero entonces acá hay un contraste extraño. Estas personas, algunos compran la ropa de segunda, tiene que ser original, o sea, ellos no usan réplica, eso es una ofensa para ellos. Exacto. Y resulta que ellos viven en un contexto económico que no está acorde a la ropa que compran. Entonces aquí hay un llamado de atención para que lo que usamos, esa vestimenta,
de esa nuestra apariencia, los accesorios, vayan de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Que no caigamos de pronto en esa cultura que lleva muchos años y todavía persiste, que es la de los dandis del Congo, porque queriendo mostrar algo, no son. Porque puede que pasen algunos cuantos días sin comer con tal de comprarse solamente un pañuelo Louis Vuitton o un pañuelo Dolce Gabbana para que combine con el traje que les costó 3 o 4 meses de salario, ¿sí? No concuerda eso. El afán por las riquezas y por los bienes materiales invalida la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ojo acá, Dios da una promesa. Si usted no la cree, usted la está invalidando. Si a usted le dicen, nos vemos mañana a las 3, que yo le traigo el dinero, y usted dice, no, esa persona no, me va a quedar mal, usted consigue el dinero por otro lado y no llega a la cita, y la persona sí llegó, o sea, usted no creyó, invalidó esa palabra. Si Dios nos da una promesa en su palabra, pero nuestro afán por humanamente conseguir las cosas materiales es superior a esa fe que le tenemos a la palabra de Dios, entonces estamos invalidando esas promesas de Dios. Esto lo ilustra Jesús en la parábola del sembrador, con la semilla, y miremos una específicamente. Mateo 13:22 nos habla de esa semilla que cayó en los espinos. Dice Mateo 13:22 en Reina Valera: y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas terminan por ahogar la palabra y no da fruto, se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas terminan por la buena semilla invalidándola, la mata, no da fruto. ¿Qué pasa si usted una semilla la guarda en una bolsita? No germina, ¿cierto? Esta semilla cayó, pero en los espinos, y los espinos son esos afanes que el mundo nos trae. Por lo menos hace, pongámosle 80 años, ¿era un problema que no hubiera wifi? No existía. Pero ahorita el no tener wifi es un problema. Es un problema serio. No tener datos. Bueno, usted llegar a un restaurante, va a pagar por transferencia y no le abre su aplicación virtual de dinero. ¿Qué hace uno ahí, amigo? ¿No le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? Que llegan allá a pagarles y no, es que no me abre el... Esa preocupación no existía hace unos 40 años. Entonces, dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Ahora nos habla del afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Voy a leer un texto para ya cerrar el mensaje con algo que nos dice Pablo en Romanos 8, 5 al 8. Sí, señora, Romanos 8, del versículo 5 al 8. Dijo Pablo: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, usted y yo, diga usted y yo, los que vivimos conforme al Espíritu, fijamos la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne, ¿qué es? Muerte. La mente gobernada por la carne es muerte. Mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios,
pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Concluyamos el mensaje con estos 3 puntos. No nos afanemos innecesariamente, porque no es saludable. Recuerde el cortisol. No someta su cuerpo y su mente a una carga innecesaria. Deposite su confianza en Dios. Se nos invita a conocer esa libertad del afán y de la ansiedad que viene de una preocupación indebida por las cosas materiales. Segundo, somos valiosos para Dios. Tenemos un valor tan grande que Él dio a su propio Hijo para morir por nosotros. Somos sus hijos. ¿Qué papá no sabe qué necesita su hijo? Él está pendiente, el papá responsable está pendiente qué necesitan sus hijos. Y Dios es el mejor papá y el más responsable que pueda existir. Él sabe de qué tenemos necesidad. Así que nosotros debemos tener una identidad clara en nuestra mente, en nuestro corazón, de quiénes somos para Dios y saber el valor que tenemos para Él. Tercero, los gentiles o los paganos o los que no temen a Dios allá afuera en el mundo también buscan estas cosas. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a vestir? ¿Con qué van a pagar los recibos, sus compromisos? ¿En qué cosas fijamos nuestra mente? ¿En qué cosas está nuestra mente ahí constantemente pensando? ¿En los deseos del espíritu o en los deseos de la carne? Nosotros, los hijos de Dios, que sí le conocemos a ese Padre amoroso, debemos buscar otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? El reino de Dios y su justicia. Hermano, yo le invito a que su mente esté ocupada en conocer más de Dios, saber qué es el reino, a qué se refiere la palabra cuando dice el reino de Dios y qué es esa justicia de Dios. No solo conocerlo, también hacerlo justo y agradable a Dios, y eso es una garantía de que nuestras necesidades básicas van a ser satisfechas y no vamos a tener que afanarnos, porque así nos afanemos, Dios va a responder, pero nos vamos a amargar el rato. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Quiero preguntar si el día de hoy hay alguien que nos visita por primera o segunda vez. Quisiera saludarle, quisiera darle... Venga para acá, parcero. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Habías venido una vez a asistir a otra iglesia cristiana? Listo. Listo. Tenemos otra persona más. Dios te bendiga, mucho gusto. Hola, príncipe. Le bendiga. Yo quiero invitarlos hoy a hacer una oración. Si ustedes escucharon la palabra y sienten que de pronto en sus vidas se estresan mucho, se preocupan mucho por temas materiales, hoy les voy a invitar a hacer una oración para que su mente pueda desbloquear eso que necesitamos para dejar de afanarnos tanto, para saber que Dios es nuestro Padre, y que cuando nuestra mente se ocupa de lo realmente importante, esas cosas que Dios ya sabe que necesitamos van a venir. Vamos a hacer lo que sabemos hacer, nuestro trabajo, ¿sí? Y Dios se va a encargar de hacer aquello sobrenatural. Quiero que repitan conmigo, por favor, esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia. Hoy te quiero pedir perdón si no he puesto mi confianza en tu palabra.
si he confiado más en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo sé hacer, y he generado estrés y ansiedad en mi vida y en la de mis familiares. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y a ti como mi Padre Celestial. Hoy reconozco que soy tu hijo y que tú como mi Padre me cuidas, suples mis necesidades. Ayúdame a entender en qué debo ocupar mi mente, qué es el reino de Dios y cómo practico su justicia. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con tu Espíritu Santo y que a partir de hoy pueda vivir una vida diferente, sabiendo lo que valgo para ti. Ayúdame a no estresarme y afanarme más, a ocuparme de lo que debo hacer y a esperar que tú hagas lo que sabes hacer. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Andrés. Amada iglesia, Dios le bendiga. Desde acá le envío un abrazo a todos ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Johnny, que lo podemos tener nuevamente en casa. Damos un aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Johnny. Gloria al Señor. Permítame decirle que ese dicho popular que dicen que hijo de tigre sale pintado, me dio mucho gusto escuchar a mi hijo esas palabras dirigidas por el Señor. Qué lindo que nuestros hijos y nuestra parentela sean cobijados en el reino de Dios, porque hemos puesto nuestra mano en el arado y no vamos a volver atrás por nada. Vamos para adelante, amén. Levanta tus manitas al cielo, démosle gracias a Dios por la palabra. ¿Cuántos la recibieron? Ahora, después de recibida, ¿qué tenemos que hacer? Practicarla, hacerla, porque ese es el propósito, que oigamos y hagamos. Con tus manitas levantadas, Padre, gracias por tu palabra, que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú le enviaste. Diga, la atesoro en mi corazón y propongo en él cumplirla y vivir por ella y por sus principios. Y sé que seré beneficiado de las promesas. Diga, mi prioridad es el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas por las que el mundo se afana me serán añadidas por mi obediencia y por mi diligencia en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Ven, pasa a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.